Columna vertebral, región lumbar. La L1, para poder evaluar la L1, la posición de nuestro paciente tiene que ser boca abajo, posición ventral con una almohada debajo del abdomen para relajar las paravertebrales. Debemos hacer una presión vertical sobre las apófisis espinosas y observar si hay dolor, rigidez e hipermovilidad. Para evaluar la L2, la posición de nuestro paciente tiene que ser posición ventral, boca abajo, piernas extendidas y relajadas. Se debe realizar una ligera presión para poder detectar bloqueo articular o dolor irradiado hacia el músculo anterior. Debe realizar 2 movimientos de manera activa, como la extensión lumbar moderada y una inclinación lateral hacia ambos lados. Y acá se va a ver si hay dolor colateral o un dolor ipsilateral con presión facetaria. Para poder evaluar la L3, nuestro paciente tiene que estar en posición ventral boca abajo. Se debe realizar una palpación para poder identificar si hay una rigidez segmentaria, dolor irradiado hacia el muslo medial. Para poder evaluar la L4, pedimos a nuestro paciente que esté en bípedo para poder realizar 2 movimientos activos, como una inclinación lateral donde se va a presentar un dolor medial, irritación del nervio L4 y una extensión lumbar fuerte. Test de movilidad atlanta-occipital, posición del paciente de cúbito supino relajado, posición del terapeuta junto a la cabeza, sujeta la cabeza entre las manos, ejecución, flexiona pasivamente la columna cervical al máximo y sin perder la flexión, rota la cabeza a ambos lados. Y el resultado, si es menos de 44 grados de rotación o dolor en la rotación, sugiere disfunción atlanta-axial. Test de deslizamiento posterior y anterior. Paciente de cúbito prono, cabeza apoyada, terapeuta detrás del paciente y ejecución. Con los dedos de la mano hacemos una presión posterior anterior sobre las apófisis espinosas cervicales, observando el rango y la resistencia. Resultados: si hay una sensación anormal de resistencia, el rango es limitado, o es una producción del dolor que indican una disfunción intervertebral. De movilidad pasiva cervical, posición del paciente de cúbito supino, relajado con los brazos apoyados. Posición del terapeuta detrás del paciente, con las manos sobre la cabeza para movilizar el cuello. Dentro de la ejecución, el terapeuta realiza movimientos suaves como la flexión, extensión, inclinación y rotación de cuello, movilizando pasivamente las vértebras cervicales sin que el paciente ayude. Dentro de los resultados, si hay limitación de movimiento o aparición de dolor, sugiere una restricción articular y una disfunción mecánica y alteración de tejidos. Test de Spurling, posición del paciente sentado con la cabeza inclinada hacia el lado sintomático, posición del terapeuta de pie detrás del paciente, coloca ambas manos en la parte superior de la cabeza. Dentro de lo que es la ejecución, el terapeuta aplica compresión axial, mientras la cabeza del paciente está extendida y rotada hacia el lado afectado. Resultado: si hay dolor irradiado, significa una posible radiculopatía cervical. Test de distracción cervical, paciente sentado con la cabeza en posición neutra, terapeuta detrás del paciente. Aplicamos una tracción suave alargando el cuello y si hay dolor radicular indica una compresión nerviosa por patología cervical. Test de compresión axial, paciente sentado con la cabeza en posición neutra, posición del terapeuta de pie detrás del paciente, coloca ambas manos sobre la cabeza y ejecución, aplica una presión axial hacia abajo sin añadir rotación ni inclinación. Resultados: dolor cervical irradiado al miembro superior, sugiere un compromiso distal o facetas articulares. Test de deslizamiento posterior y anterior. Paciente de cúbito prono, cabeza apoyada, terapeuta detrás del paciente y ejecución. Con los dedos de la mano hacemos una presión posterior anterior sobre las apófisis espinosas cervicales, observando el rango y la resistencia. Resultados: si hay una sensación anormal de resistencia, el rango es limitado, o es una producción del dolor que indican una disfunción intervertebral.
Test de movilidad atlanta-occipital, posición del paciente de cúbito supino relajado, posición del terapeuta junto a la cabeza, sujeta la cabeza entre las manos, ejecución, flexiona pasivamente la columna cervical al máximo y sin perder la flexión, rota la cabeza a ambos lados. Y el resultado, si es menos de 44 grados de rotación o dolor en la rotación, sugiere disfunción atlantoaxial. Prueba del piriforme 1. El paciente en la camilla en decúbito lateral y 3/4 de cúbito ventral, con una flexión de cadera de 60 grados y de rodilla de 100 grados aproximadamente. La rodilla a evaluar situada fuera de la camilla y el pie de esta misma en el hueco popliteo de la otra pierna extendida. El terapeuta situado de pie a la altura de la rodilla que no se evalúa. El terapeuta estabiliza la cadera con la mano cefálica y con la otra mano aplica una presión vertical y ascendente en la rodilla. Se valora el acortamiento y contractura del piriforme. El hallazgo positivo es cuando se siente dolor muscular del piriforme y este es signo de contractura del músculo ya mencionado. Prueba del piriforme 2. El paciente en decúbito ventral sobre la camilla con ambas rodillas flexionadas entre 70 a 80 grados. El terapeuta de pie a los pies del paciente. El terapeuta sitúa ambos puños cerrados a la altura de ambos malleolos internos y solicita una dotación externa bilateral, es decir, presionar los puños de dicho terapeuta. Se valora el grado de flexibilidad y acortamiento del piriforme, y un hallazgo positivo es dolor muscular y proyección de dolor en todo el decosido del nervio ciático. Prueba de cajón posterior. El paciente en decúbito supino con la rodilla a evaluar flexionada a 90 grados y la cadera con una flexión de 45. Los pies apoyados sobre la camilla. El terapeuta semisentado sobre el pie del paciente, bloqueando este. El terapeuta sitúa su mano sobre la epífisis proximal de la tibia y el resto de los dedos terminan de abrazarla. Se empuja en sentido posterior. El gesto debe repetirse con la tibia en rotación interna y externa. Se valora la integridad del ligamento cruzado posterior y un hallazgo positivo es una excesiva traslación posterior. Prueba de McMurray. El paciente en la camilla situado en decúbito supino. El terapeuta de pie a la altura de la cadera al lado de la pierna a evaluar. Sitúa su mano en el calcáneo de forma que pueda abrazarlo, ejerciendo una presión hacia craneal para poder tener un buen manejo de las rotaciones, tanto interna como externa. La ejecución de esta maniobra puede ser en distintos grados de flexión y se efectúa siempre las rotaciones internas o externas en ambos sentidos. Se valoran los meniscos y los parameniscales y el hallazgo positivo es la aparición de un chasquido audible o palpable, a veces doloroso. Prueba de Adams. El paciente debe estar de pie, flexiona el tronco hacia adelante y vamos a ver que el test es positivo cuando hay una joroba o una asimetría, lo cual va a denominar una escoliosis estructural. Test de activación del core o puente lumbar. El paciente debe estar supino, rodillas flexionadas, con los tobillos un poco separados. El terapeuta debe pedir elevar a la pelvis y contar hasta 8 segundos. Y al momento de bajar vamos a ver si el test es positivo. Va a haber un dolor o incapacidad, lo cual va a ser una debilidad del core. Prueba de Gensling. El paciente debe estar supino, borde de la camilla y una pierna debe estar colgando y la otra pierna debe hacer una flexión hacia el pecho. El terapeuta va a realizar una presión y si el test va a ser positivo va a haber un dolor, lo cual va a significar una disfunción sacroiliaca. Marcha de Gillette. El paciente debe estar de pie y el terapeuta debe colocar los pulgares en la espina ilíaca posterior superior y va a pedir al paciente flexionar una pierna y luego la otra. Si el dolor va a ser positivo, la espina ilíaca posterior superior no va a descender, lo cual va a haber una hipomovilidad sacroiliaca. Prueba de compresión y distracción pélvica. Paciente en decúbito ventral, terapeuta con las manos sobre las espinas ilíacas anterosuperiores y ejercemos presión hacia caudal. Después ejercemos presión hacia medial. Test de evaluación de pierna. Paciente en decúbito ventral. Terapeuta coloca la mano más distal a nivel del tobillo del paciente y la mano proximal, evitando que el paciente haga una flexión de rodilla. El objetivo de esta prueba es evaluar el estado del nervio ciático y el compromiso en diferentes niveles.
Prueba de impulso sacroiliaco. Paciente de cúbito ventral, terapeuta hacia el lado que va a evaluar. Debemos colocar la mano más próxima al paciente debajo de la articulación sacroiliaca y con nuestra otra mano debemos ejercer una presión caudal hacia la camilla unas 5 a 6 veces, y esta prueba va a evaluar si existe dolor en la articulación sacroiliaca.